Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente. Vamos a comenzar nuestra plática informativa de nuestro diplomado en evaluación e intervención de los trastornos del lenguaje, habla y comunicación. Bueno, como les decía, ya nos acompaña el maestro Andrés de la Torre, que va a ser nuestro anfitrión en esta ocasión. Le agradezco mucho que que se tome estos momentos para que pues podamos platicar tanto en redes sociales como en la grabación, como los que están aquí en el aula dentro de Zoom y pues todos los que están interesados en nuestro diplomado que pues puedan tener una visión más amplia, más específica también de nuestro diplomado que estamos por aperturar en nuestra novena generación ya. Ya tenemos 9 generaciones, eso está muy emocionante, se dice fácil, pero bueno, ha sido un trabajo constante y arduo desde hace ya bastantes años para que podamos generar profesionales dedicados a la evaluación e intervención de los trastornos del lenguaje, habla y comunicación. Muy bien, les voy a duplicar mi pantalla. Para comenzar, explico brevemente cuál es la dinámica de la plática informativa. Digo, si ustedes tienen alguna otra, este, eh, si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden ir haciendo a lo largo de toda esta plática informativa. Los que están tanto en redes sociales como los que están aquí en el aula, se les va a atender inmediatamente. Pero básicamente es que, bueno, voy a presentar al maestro José Andrés de la Torre, va a explicar un poco los objetivos y también digamos que los elementos importantes sobre las competencias, a quién va dirigido el diplomado. Después nos va a explicar puntualmente el temario. Justamente él construyó el temario desde ya que hemos estado adaptando en diferentes generaciones. Este es el mejor temario que tenemos, digamos, a lo largo de todas estas generaciones. Abróchense los cinturones y vamos a comenzar. Precisamente nos acompaña en esta aula el maestro José Andrés de la Torre Ayala. Él es maestro especialista y en diagnóstico y rehabilitación de las alteraciones de la comunicación humana. Cuenta con una maestría en atención a la diversidad y educación inclusiva y ha colaborado como terapeuta de lenguaje en distintas instituciones públicas y privadas. Él nos hizo construimos junto con nuestro equipo de diseño instruccional el temario de este diplomado. Entonces, pues qué mejor que pues alguien que ideó desde hace ya bastantes años este temario y que pues ha tenido un impacto directo entre nuestros estudiantes y en su pues vida profesional. Además, pues ha sido maestro, el maestro José Andrés de la Torre Ayala, de licenciatura de evaluación e intervención psicopedagógica, fonética y fonología en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, y también ha sido ponente en diferentes talleres de diagnóstico en el habla, barreras de aprendizaje, y actualmente es catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, ¿quiere agregar algo, maestro Andrés, con Sí, respecto muchas gracias. a su experiencia, digamos, Profesional. profesional? Sí, muchas gracias, licenciado Mariano. Sí, miren, pues yo me presento, ya me he presentado, muchas gracias por la invitación y sí, pues este es un diplomado del cual les vamos a hablar de manera más precisa respecto a los contenidos y pues bueno, gracias por conectarse, gracias por escucharnos y pues sí, soy licenciado en Comunicación Humana de formación, tengo la maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva, actualmente también formo parte de la Clínica de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como especialista en el área del lenguaje y aprendizaje, atendiendo niños, jóvenes, adultos mayores con y sin discapacidad, incluyendo el autismo. También me dedico a la práctica clínica privada, ¿no? Presencial, a domicilio, por medio de teleterapia. También colaboro para la UNAM como tutor UNAM y también colaboro en Prepa en Línea CEP como asesor virtual en uno de los módulos que oferta esta prepa del gobierno federal. Pero bueno, eso es de manera general lo que hago y estoy adscrito a la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dando clases en la licenciatura y bueno, también como especialista de la clínica. Eso es como agregar un poco más de lo que hago a nivel profesional y bueno, por supuesto también soy el creador junto con la maestra Alma Noemí Monroy Lara de este diplomado de
dificultades y trastornos de lenguaje, habla y comunicación. Y bueno, pues esa es parte de la presentación. Muchísimas gracias, maestro Andrés. Bueno, brevemente, quisiera exponerle algunas de las preguntas que son comunes dentro de nuestros alumnos, nuestros estudiantes que quieren, tomar el diplomado. Son preguntas muy puntuales, entonces, para comenzar, sí me gustaría que platicáramos precisamente sobre esto, brevemente. Sobre todo, pensando, una de las preguntas más comunes es como esta idea de cuál es el alcance que tiene este diplomado, ¿no? Es decir, hacia dónde voy a empezar, que esto viene incluido en a quién va dirigido, y hasta dónde voy a terminar. Es decir, cuál es el alcance que tiene este diplomado para mi actividad profesional. Maestro Andrés, por favor. Sí, claro. Este diplomado como tal, pues es un diplomado que fue diseñado para que ustedes conozcan, pues, desde cuáles son las bases, ¿no? que intervienen en el procesamiento del lenguaje, pero no solamente eso, sino que les vamos a enseñar también a evaluar, pero también a intervenir en los principales trastornos de la comunicación humana. Entonces, dentro de esta misma pregunta implícita de a quién va dirigido a todos aquellos profesionales que se encuentran y que están laborando con personas que tienen algún trastorno del lenguaje, puede ser un trastorno de habla, o puede ser un trastorno de comunicación, o puede ser un trastorno de las tres áreas, porque no es lo mismo. Y esos conceptos también se los vamos a enseñar a ustedes a lo largo del diplomado. Entonces, bueno, ¿quiénes son todos esos profesionales? Pues bueno, terapeutas del lenguaje, porque algo muy interesante es que este diplomado también es un diplomado de actualización. Es muy importante, de actualización y de profesionalización, ¿no? Profesionalizante. ¿Por qué actualización? Porque tratamos siempre de tener todo lo más actualizado, no solamente en cuanto a términos, sino también en cuanto a instrumentos de evaluación, pero también como técnicas de intervención o de rehabilitación, como ustedes le quieran llamar. Entonces, va dirigido para todos aquellos que presentan o atienden a usuarios, ¿sí? Porque eso es también otro, ya no utilizamos el término pacientes en el área clínica, sino utilizamos el término usuario, o también incluso aquellos que tienen alumnos con algún trastorno de la comunicación, del lenguaje o del habla. Pueden ser con o sin discapacidad, con y sin discapacidad, con algún trastorno, con un diagnóstico primario o neurológico. Puede ser con discapacidad o también con alguna condición como el autismo, por ejemplo. Las estrategias también que van a conocer pues son estrategias para mejorar la comunicación en todo este tipo de población. Y pues va dirigido a psicólogos educativos, licenciados en docencia, licenciados en educación especial, con terminación principalmente en el área del lenguaje y comunicación, psicopedagogos, psicólogos educativos, ya había mencionado, terapeutas del lenguaje, docencia, ciencias de la educación, etcétera, ¿no? Esas son las áreas a las que iría dirigido este diplomado. Muchas gracias. Ahora vamos a profundizar un poquito en la parte del alcance. Es decir, yo tengo un usuario dentro de en mi salón de clases o como terapeuta, etcétera. ¿Hasta dónde puedo yo llegar con mi usuario, maestro Andrés? Es una pregunta muy recurrente, es decir, ¿qué habilidades y competencias voy a desarrollar con este diplomado? Que ese es algo muy particular que siempre nos están preguntando en la sección de atención al cliente, donde recibimos a todos los interesados que quieren más información del diplomado, y sería muy buena idea que nos ayudara a resolverlo. Sí, claro. Yo siempre les digo a mis alumnos de licenciatura, del mismo diplomado, ¿no? Ya vamos en la 9ª generación, como dice el licenciado Mariano, y eso es algo que nos alegra mucho y que celebramos, porque eso significa que el nivel académico y profesional de este diplomado pues es algo con un impacto profesional que ha tenido ya a lo largo de 9 generaciones. Y entonces lo que ustedes van a tener, el alcance que van a tener, yo les decía que siempre les digo que no podemos nosotros intervenir o rehabilitar algo que no conocemos. Entonces el alcance parte desde que ustedes conozcan cuáles son las bases
que intervienen pues desde el procesamiento del lenguaje y conocer cuál es el desarrollo típico o normoevolutivo del lenguaje. Después vamos a pasar para conocer los trastornos, vamos a conocer instrumentos de evaluación de estos trastornos y luego el máximo alcance precisamente es la intervención que la vamos a realizar y vamos a conocerla en nuestra última unidad. Entonces la intervención, ese es el máximo alcance al que llega, que ustedes pueden llegar a utilizar técnicas de intervención o de rehabilitación, como ustedes quieran llamarle, en sus usuarios o alumnos que atienden. Ese sería el máximo alcance. Aunado a esto, muchas gracias, maestro Andrés. Aunado a esto, pues entonces vamos a trabajar sobre el temario. Este temario está constituido por 4 unidades. Ahorita también se los voy a compartir en el chat de aquí de Zoom que tenemos, y en redes sociales también lo vamos a compartir. Pero vamos a hablar un poquito más profundo sobre los temas que están aquí en el temario, y más que explicarnos los temas, maestro Andrés, bueno, que también puede hacerlo si usted quiere, lo que me gustaría es por qué está construido así, es decir, cuál es el camino tanto profesional, pero también pedagógico que sigue este temario, porque no están los temas puestos ahí solamente porque se tienen que ver, sino se tienen que ver en un momento específico del proceso formativo de este diplomado. Recuerden que el diplomado o cualquier diplomado dentro de la oferta educativa que tiene el instituto, pero también en general en cualquier parte del país, está enfocado a desarrollar habilidades y competencias muy, digamos, particulares, pero profesionalizantes. Para eso es un diplomado y es el objetivo último que tiene y que persigue una oferta educativa que tiene esta ambición. No es un curso largo, ¿no? No es un curso largo, tampoco es una especialidad, sino está en esta parte intermedia curricular que sí pretende especializar a los profesionales que tienen una formación paralela a el tema que están estudiando. Entonces, por eso tiene también una estructura y debe tener una estructura pedagógica que construye competencias paulatinamente, y en esta idea del andamiaje, pues poder generar, digamos, conocimientos y habilidades que pues sí se puedan desarrollar paulatinamente, ¿no? Entonces también nos interesa mucho, sobre todo a las personas que nos están acompañando en vivo y los que están viendo la grabación y en redes sociales, por qué está construido de esta manera. Sí, claro. Pues miren, este diplomado está construido en 4 unidades y las unidades por las que está construido es en el orden cronológico en el que se debe de llevar a cabo la atención a los usuarios. Y en ese sentido, pues vamos a comenzar, ¿no? Desde la unidad número 1, pues que tiene como objetivo conocer todos los fundamentos. Esta unidad 1 es meramente teórica, porque es necesario que se conozcan todos los fundamentos, todos los conceptos relacionados con lenguaje, con habla, con voz y comunicación, porque no es lo mismo. Muchas veces decimos, es que tiene un trastorno de lenguaje, pero no es un trastorno de lenguaje, es un trastorno de habla, ¿sí? O es que yo quiero desarrollar en ese niño el habla, pero el niño no tiene desde las áreas cerebrales las bases para poder desarrollar el habla. Entonces, pues tiene que desarrollar la comunicación, ¿sí? Entonces no es lo mismo lenguaje, habla y comunicación. Es muy importante conocer esta parte porque conocemos los conceptos, pero también conocemos cómo está constituido y cuáles son las áreas cerebrales que intervienen en el procesamiento del lenguaje, desde la percepción, cómo nosotros percibimos el lenguaje oral, cómo nosotros lo comprendemos y cómo lo expresamos, ¿sí? Y hablando precisamente del lenguaje oral, en esta unidad 1 de adquisición y desarrollo del lenguaje, vamos a conocer cómo está constituido el aparato fonoarticulador o fonador, como ustedes le quieran llamar, cuáles son las áreas del aparato, órganos del aparato fonoarticulador que intervienen en el habla, porque muchos de los trastornos parten precisamente de un mal funcionamiento del aparato fonoarticulador o porque tienen alguna alteración orgánica en el aparato fonoarticulador.
Y también en esta unidad 1 vamos a conocer y vamos a dividir al lenguaje en 3 dimensiones muy importantes, que es forma, contenido y uso, porque el lenguaje es muy amplio. Y entonces para poderlo conocer, evaluar e intervenir, necesitamos dividirlo en áreas que son 3 dimensiones, que es forma, contenido y uso, para evaluar precisamente las 3 dimensiones y darnos cuenta si nuestro usuario tiene alguna dificultad en una, en 2 o en hasta 3 dimensiones del lenguaje. Pero también en esta unidad 1 vamos a conocer cuál es la adquisición, es decir, cómo se adquiere el lenguaje y cómo se desarrolla. Y por edad, qué es lo que el niño debe de hacer, no solamente en la producción de fonemas, que tiene que ver con el habla, sino también en el vocabulario, en el léxico, en las oraciones, tanto simples como complejas, y que no solamente tienen que ver con la articulación del lenguaje, sino también tiene que ver con la comprensión del lenguaje, porque el lenguaje no solamente es hablarlo, vuelvo a lo mismo, ¿no? También es comprenderlo. Entonces, esa es en general la unidad 1, pero esa es la base, conocer todos estos conceptos. Y después nosotros nos vamos a ir a la unidad número 2, donde ya vienen, ya que conocimos todo lo que tiene que ver con la adquisición y desarrollo del lenguaje y estos conceptos básicos relacionados con el lenguaje, pues ahora vamos a conocer cuáles son los principales trastornos a los que nosotros nos encontramos en la práctica clínica profesional diaria, porque hay trastornos, o sea, trastornos del lenguaje, del habla y de la comunicación, hay muchos, ¿sí? Pero nosotros aquí vamos a trabajar con los que nos encontramos con mayor frecuencia, vuelvo a repetir, en la práctica clínica profesional. Y los vamos a dividir precisamente en estas 3 áreas. Los trastornos que están relacionados con el habla, que serían los trastornos de los sonidos del habla, pero existen diferentes tipos, porque ya no lo denominamos dislalia, ahora lo denominamos trastornos de los sonidos del habla. Vuelvo a hacer énfasis en este diplomado, porque es un diplomado también de actualización. Y entonces necesitamos utilizar los términos que actualmente se usan a nivel internacional en cuanto a la fonoaudiología y a la logopedia. Y tenemos también los trastornos que están relacionados con el lenguaje y tenemos los trastornos que están relacionados con la voz. Y esa es la unidad número 2, conocer estos trastornos desde la etiología, cuáles son los principales hallazgos clínicos que nosotros nos vamos a ir encontrando para poder diagnosticar, pero tampoco diagnosticamos de una manera arbitraria. Como ustedes saben y tienen conocimiento, pues necesitamos nosotros basarnos en diferentes manuales de normas internacionales para poder dar estos diagnósticos. Entonces también nosotros les explicamos de qué normas partimos para poder dar este tipo de diagnósticos, y bueno, también les compartimos un sinfín de material que eso tiene que ver precisamente con la didáctica del diplomado, que más adelante vamos a hablar, y de este entorno virtual de aprendizaje que es una maravilla. Ahora, vamos con la unidad número 3, pero vamos en ese orden cronológico, ¿sí? En el orden cronológico donde ahora entonces, si ya conocimos cuál fue el desarrollo típico del lenguaje, principales conceptos, ya sabemos cuáles son los trastornos que con frecuencia se encuentran en los usuarios, pues ahora vamos a pasar precisamente a la evaluación. Aquí vamos a conocer instrumentos de evaluación. Por lo regular y la mayoría de los instrumentos que nosotros ocupamos son instrumentos que están estandarizados. Eso significa que lo que vamos a tener como resultados es saber si el usuario al que le aplicamos estos instrumentos presenta alguna dificultad en el habla, en el lenguaje, en la voz o en la comunicación, pero también saber si se encuentra dentro de parámetros normales o típicos, normotípicos, o si tiene algún desfase, o si tiene un riesgo, ¿sí? O si tiene un retraso, que eso también es muy importante. Ahora, ya sabemos que existen diferentes dimensiones del lenguaje, entonces podemos tener a un usuario que tiene un diagnóstico de trastorno específico del lenguaje, por ejemplo, pero no tiene alguna dificultad en algunas de las dimensiones, ¿no? Y entonces vamos a conocer estos instrumentos que son
cuantitativos y también algunos que son cualitativos, es decir, que no son estandarizados, pero sin embargo son necesarios para poder detectar y evaluar diferentes áreas del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la exploración miofuncional no es una prueba estandarizada, sin embargo, sí es una prueba, es una exploración que hacemos del aparato fonoarticulador y que se basa precisamente de algunos autores, ¿sí? Les explicamos los autores, les explicamos de dónde vienen, les explicamos los protocolos, y algo muy interesante en esta unidad 3 es que ustedes también ya se van precisamente a aplicar, es decir, a poner en práctica estos conocimientos de los instrumentos de evaluación de lenguaje, habla, voz y comunicación. Ya comenzamos con la práctica. Y después pasamos a la unidad número 4, que es precisamente la unidad de intervención. Aquí nosotros vamos a igual dividir técnicas y estrategias de intervención en los trastornos del lenguaje, en los trastornos de habla, en los trastornos de voz y en los trastornos de comunicación, ¿sí? Y les digo esto porque es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son las estrategias que nosotros podemos utilizar, porque aunque los usuarios tengan el mismo diagnóstico, muchas veces las estrategias y técnicas de intervención no son funcionales para el mismo, ¿no? Vamos a hablar que es un niño que tiene la misma edad, que tiene el mismo diagnóstico, pero a uno le funcionan ciertas técnicas y a otro otras. Y esta unidad 4 de técnicas y de intervención es una unidad donde también ustedes van a irse a poner en práctica sus conocimientos, y también es importante que las usen con los usuarios que ustedes llegan a atender o que van a atender próximamente. Y entonces, de manera general, este es nuestro temario. Es un temario muy completo y es un temario que está construido precisamente a partir de lo que nosotros vemos en la práctica profesional, y vaya que ya tenemos muchos años dedicándonos a la clínica, a la terapia del lenguaje con un enfoque clínico. Excelente, maestro. Y como por último, ya en esta parte, digamos, del temario y sobre su expertise y su digamos que recorrido que ha tenido en las diferentes generaciones, realmente, ¿cuáles son las experiencias que se llevan los alumnos que en nuestro proceso de seguimiento de formación profesional les hacemos a nuestros exalumnos, a nuestros estudiantes que pasaron por este diplomado? ¿Cuáles son las experiencias que nos podría contar en algunos casos de algunos de ellos que hayan contribuido, digamos, a su desarrollo profesional, que es lo más importante para tomar este diplomado, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, este diplomado, yo creo que en un momento más el maestro Mariano nos va a hablar del espacio virtual de aprendizaje, pero la experiencia que tienen y que han tenido ya nuestros egresados de este diplomado es precisamente una experiencia de total satisfacción y de muchos aprendizajes, porque es un diplomado que es muy amigable con ustedes, porque sabemos que la mayoría de nosotros pues trabajamos, tenemos múltiples ocupaciones, y en ese sentido pues no es un diplomado ya en la parte didáctica que cumpla con que ustedes van a leer libros enteros, manuales enteros, y van a hacer resúmenes y ensayos y tienen 2 días para entregar y leer lecturas. No, este es un diplomado diferente, porque la didáctica que nosotros ofrecemos por medio del espacio virtual de aprendizaje, que sería nuestra aula virtual, pues es diferente. Nosotros les explicamos, o sea, este diplomado tiene un sinfín de recursos didácticos, desde las presentaciones interactivas, infografías con información, videos, casos clínicos, los instrumentos de los cuales nosotros nos apoyamos para darles las clases, pero tiene ya en la parte de evaluación ejercicios donde hacemos uso de la gamificación.
¿Qué es la gamificación? La gamificación es que ustedes van a hacer y van a contestar algunos ejercicios, actividades, una vez que ya tuvimos nuestra clase, donde ustedes van a interactuar y resolver estas actividades, ejercicios, por medio del juego, ¿sí? A eso se le denomina gamificación. Entonces, por eso les decía que este es un diplomado muy amigable. Entonces, la experiencia que han tenido pues nuestros egresados ha sido totalmente satisfactoria, y no solamente es por la gamificación o la forma en la que los recursos están, sino también porque nosotros tenemos clases en vivo. O sea, nosotros tenemos clases en vivo que es de 2 horas y media a la semana. Ya en un momento más el maestro Mariano nos va a hacer el favor de darnos las fechas, los calendarios, los horarios, y tenemos nosotros esta clase en vivo que es por medio de Zoom, donde ustedes se conectan, donde nosotros interactuamos con ustedes, donde nosotros les explicamos los temas y también resolvemos sus dudas y les dejamos las actividades que van a hacer durante esta semana. Después, ustedes durante la semana van a tener acceso, pues no durante la semana, sino durante todo el tiempo que dura el diplomado. Ustedes van a tener acceso a todos los recursos, y algo también muy importante es que muchos de estos recursos son recursos descargables que ustedes pueden descargar y que pueden tener a su alcance. Y para aquellos que no tienen la posibilidad de conectarse en vivo a las clases virtuales, que es grabada y al siguiente día se sube a la misma plataforma, al mismo espacio virtual de aprendizaje, y ya ustedes van a poder ver las veces que quieran. Aquí el maestro Mariano está mostrando en la pantalla nuestro espacio virtual de aprendizaje, y bueno, esto es una partecita, esto solamente es una clase, pero tenemos en realidad muchísimos recursos que son con base, ¿sí?, a cada uno de los temas que estamos revisando, y es un diplomado de total satisfacción para todos aquellos de los alumnos que se han inscrito, y la prueba está en que la cantidad, digo, eso no es por presumirles ni tampoco inventar, pero la cantidad de alumnos que se inscriben es la cantidad de alumnos que egresan, porque es un diplomado que en verdad les parece muy, muy interesante, y ahorita también se les va a explicar la forma de la didáctica y bueno, cómo se va evaluando, etcétera. Excelente, maestro Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente se van a quedar conmigo unos minutitos más para que les explique un poquito lo que les estaba mostrando el maestro Andrés y yo en el recorrido virtual. Pero lo que me interesa mucho es que se vayan con la idea de que esto no es un diplomado en donde nada más hay clases de Zoom, porque nosotros en el instituto concebimos la educación en línea de manera integral y por diferentes medios y caminos. Entonces, ustedes, por ejemplo, van a tener su clase de una prueba, PLONR o el TPL o cualquier prueba que sea de evaluación de ciertos aspectos del lenguaje o del habla. Y pues el profesor les va a explicar claramente, obviamente, en la clase cómo se hace la prueba y qué evalúa, y se hacen ejercicios y estudios de caso para que vean cómo se estructura, digamos, esta parte, ¿no? Estamos hablando solamente de la sección de evaluación o del tema de evaluación, pero así es todo el diplomado. Pues además de eso, ustedes se van a llevar una cápsula de video en donde explica el procedimiento para cada prueba y para cada sección de la prueba. Pero además de eso, pues se van a llevar la infografía que explica puntualmente cada uno de los elementos que contiene la prueba, pero no solo eso, sino el puntaje y lo más importante, la interpretación. Recuerden, solo estoy hablando de la parte de la evaluación, no estoy hablando de otro tema. Y para ello también pues van a tener los materiales que son descargables, los manuales y todas los elementos que componen ese temario. A lo largo del diplomado se revisan alrededor de 9 pruebas, y cada uno de ellos tiene su propio manual, tutorial en video hecho por nosotros, interpretación y estudios de caso. Eso es lo más importante, que ustedes se llevan un sistema
Ustedes cursan un sistema, no cursan clases en Zoom o materiales descargables en PDF, y la gran mayoría de todos los recursos que están en nuestra plataforma son de nuestra autoría, respaldado obviamente por todas los estudios y trabajos de profesionales de esta área, ¿no? Pero nosotros tenemos estos materiales, los transformamos para hacerlos didácticos y pedagógicos y que ustedes se lo puedan llevar. Eso es lo más importante. Así es como nosotros concebimos la educación en línea en el instituto. Entonces no es nada más una clase, un PDF y una presentación y ya. No, ustedes tienen un escenario virtual que específicamente resuelve el problema punto por punto de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso, que es el escenario de intervención semántica del lenguaje, solamente está la presentación, digo nada extraordinario, ustedes conocen seguramente una plataforma de este tipo, sin embargo, pues siempre hay elementos interactivos con los que estamos trabajando constantemente. Está el cuestionario, ¿no? La exploración breve, en este caso, y vienen las pruebas de evaluación semántica, de colores, vocabulario, etcétera. Digo, yo no soy experto en este tema, sin embargo, pues vienen estos elementos, y pues aquí viene un ejercicio que puede ser un quiz, que también está, digamos, desarrollado para que ustedes consoliden el aprendizaje, un foro de dudas y comentarios, y pues ya es enriquecedor por sí mismo, pero además ustedes pueden consultar las clases en vivo, ya sea en vivo, o las pueden consultar asincrónicamente, inscribirse al diplomado y decir, bueno, yo no puedo entrar a una clase, pero no importa. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de un trabajo semanal. ¿Qué significa? El punto de partida de nuestros diplomados es una clase a la semana, y a partir de ahí el trabajo que se desarrolla a lo largo de la semana consolida ese tema. Cada uno de nuestros escenarios, de nuestros recursos, está hecho de manera semanal para que ustedes tengan realmente un recorrido lógico, secuencial, pero sobre todo pedagógico de este contenido. Lo que dice el maestro Andrés es muy cierto. Todos los que se inscriben, todos terminan. No tenemos deserción en este diplomado, precisamente porque hemos construido este temario basado, bueno, por los profesionales obviamente que lo imparten, pero también basado en una secuencia que tiene una naturaleza en su vida práctica, porque ese es el otro pilar del instituto. 1, el recorrido virtual, integral, sistemático, es decir, ustedes se llevan un sistema. 2, docentes profesionales que están en constante actividad profesional de lo que enseñan. Y 3, todo el desarrollo tecnológico y pedagógico de nuestros materiales que están enfocados a crear competencias profesionales de aplicación en su vida profesional. Entonces, todos nuestros diplomados, nosotros tenemos 3 academias en el instituto: análisis de datos y estadística, investigación en ciencias médicas y biológicas y de la salud, y esta academia en donde está salud mental, psicología y educación, en donde está anclado y está construido este diplomado, y otros más que tenemos relacionados, pues precisamente le permiten o nos permiten pues construir estas competencias básicas de la educación en línea con un alto perfil profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, es más o menos la plataforma. Se los quería mencionar nada más para que no quedara en el aire. Ahorita vamos a hablar de planes de pago, precios, fecha de inicio, días de inicio, pero antes de que se vaya el maestro Andrés, quisiera que nos dijeran si tienen alguna duda más allá de los precios. Ahorita Mili, déme un segundito, Mili, ¿no? Y le responden 2 minutitos antes de que se vaya el maestro. Cuestiones pedagógicas, cuestiones más enfocadas hacia el contenido del diplomado. Si tienen alguna duda, por favor, les pido que en este momento lo hagan con el maestro Andrés, y si no, pues me esperen un segundito para que platiquemos de los precios, formas de pago e inicio, para que vean la próxima generación, que es la 9ª. No sé si alguien tiene alguna duda, puede prender el micrófono, levantar la mano o escribir en el chat, en redes sociales. No sé si alguien tenga alguna duda también, o ya hayamos respondido todas.
Sí, pues muchas gracias, maestro Mariano. Aquí nada más, pues recordarles y invitarlos, ¿no? A que conozcan el contenido del temario de este diplomado y también a cualquier duda que tengan, con todo gusto se las vamos a responder. Ahorita van a responder todas las dudas de costos, todas las dudas, la duración, las fechas en las que inicia. Y bueno, también pues algo muy interesante, ¿no? Que es el registro que se tiene ante la Secretaría de Educación Pública, que no todos los diplomados lo tienen. Y a mí me da un gusto saber que este es un diplomado de calidad y que está certificado y avalado por la Secretaría de Educación Pública y que tiene un REBOE que ahorita el maestro Mariano les va a explicar, que eso es lo más importante, porque obviamente les va a servir para su área profesional, les va a servir para su currículum, ¿sí? Para los créditos muchas veces en los trabajos que se requieren de esta actualización profesional o de estos diplomados profesionalizantes que muchas veces también en nuestra práctica profesional nos solicitan, ¿no? Entonces es un diplomado muy completo, ya les hablé de las unidades, ya les hablé que prácticamente vamos a hablar desde las bases que nosotros tenemos desde la adquisición del lenguaje, ¿sí? Pasando por todos los trastornos, pasando por evaluación y pasando por técnicas de intervención, ¿sí? Y lo más importante es eso, que ustedes van a conocer cuando egresen cuál es el desarrollo típico en el niño, ¿sí? ¿Cuál podría ser un signo de alarma, ¿sí? Que pueda traer como resultado un trastorno? ¿Cómo poder evaluar ese trastorno que tiene el usuario? Y una vez que lo evaluamos y detectamos específicamente los hallazgos clínicos que tiene, pues ahora nos vamos por la intervención. Y si ustedes, por ejemplo, se dedican actualmente a la práctica logopédica de terapia del lenguaje y a lo mejor tienen algún usuario donde vamos a imaginar que tiene un trastorno fonológico que forma parte de los trastornos de los sonidos del habla y que son de los trastornos más comunes que llegamos a conocer y que a lo mejor dicen, bueno, es que lleva mucho tiempo en terapia o ya pasó quién sabe por cuántas personas y no ha podido adquirir el habla, ¿sí? De acuerdo a su edad, pues, y ustedes se van a dar cuenta que después de todos estos aprendizajes, ¿sí? Va a ser mucho mejor su práctica profesional en todos los aspectos. Entonces, pues bueno, de mi parte, si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco mucho su atención. Estoy para resolverles todas las dudas académicas que tengan, todo lo relacionado al académico, al temario, etcétera. Y si no hay ninguna duda, pues para mí fue un gusto poderlos saber acompañar y formar parte, porque no solamente coordino este diplomado, sino que también formo parte del cuerpo docente de los profesionales que da e imparte los módulos en este diplomado. No imparto todos los módulos, somos varios docentes, pero todos los docentes con un excelente nivel académico y profesional, pero sobre todo con esta práctica profesional que tenemos con la atención a usuarios con trastornos de lenguaje, habla, voz, comunicación, sin discapacidad y en diferentes edades. Ok, pues muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Andrés. Y bueno, el diplomado comienza el 16 de mayo y termina el 29 de agosto. Las clases son los jueves de 7 a 9:30 de la noche, 19 horas a 21:30 horas del 21:30 horas termina en el horario de la Ciudad de México, ¿no? Termina el 29 de agosto. Bueno, perfecto. Entonces seguimos en atención a sus dudas o preguntas. Es el momento para escribir, por favor. Es el momento para que puedan inscribirse, sobre todo para que puedan tener acceso a una beca promocional. ¿Ok? Bueno, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que se hayan conectado. En redes sociales también, por favor, si nos tienen alguna duda o pregunta, escríbanos ahí directamente en el chat, aquí en el aula también.
Pueden escribirnos al número con el que nos hemos estado comunicando o el medio, puede ser por Instagram también. Cualquier duda o pregunta, pues seguimos a sus órdenes. Muchísimas gracias, hasta pronto y como siempre les digo, nos vemos online. Hasta luego.